¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Alfonso Sánchez y hoy vamos a hablar sobre la implementación de un sistema. Aquí es importante siempre tener claro cuál es el objetivo del sistema. Para el ejemplo de hoy vamos a hablar de una inmobiliaria que necesita tener el control de sus inmuebles y tener el control de sus clientes. Aquí es muy importante que se utilicen herramientas que favorezcan de forma directa a este objetivo. Por ejemplo, si yo voy a tener simplemente el control de inmuebles y el control de contactos, tal vez con esto voy a poder saber qué tipos de lenguajes voy a utilizar. Tal vez, por ejemplo, no utilizaría ActionScript porque este está dirigido o enfocado en animación. Entonces, no me serviría ese lenguaje de programación porque lo que yo quiero es manipular datos. Entonces, tal vez me sirvan algunos otros lenguajes. Si mi objetivo es hacer una aplicación web, entonces voy a pensar en lo que tiene la web. Por ejemplo, un Python, un PHP. Si yo quiero hacer una aplicación móvil, pues depende. Si la quiero hacer para iOS, pues estaría pensando en un Swift. Si la quiero hacer para Android, pues bueno, tal vez esté pensando en un Java o en un Kotlin. Como ven, todo depende de qué es lo que quiero hacer, cuál es el objetivo de la aplicación. Basándonos en este ejemplo, vamos a ver cuál es la descripción de la aplicación a implementar. Lo primero que tiene que tener la aplicación es la forma de registrar inmuebles. Es muy importante la parte de registrar inmuebles, la parte de dar de baja, pero por ejemplo, podemos hablar de dar de baja de forma lógica. ¿Qué quiere decir? Que jamás se van a borrar realmente de la base de datos. Sí se va a borrar, pero lógicamente. Es decir, le cambio el estado a dado de baja y ya el sistema no lo va a mostrar, pero sigue estando dentro del sistema. De hecho, en un determinado momento, si alguna inmobiliaria lo pidiera, pudiéramos habilitarle la posibilidad de poder ver los borrados, algo así como una especie de papelera de reciclaje. Entonces, esto es muy importante, dar de alta los inmuebles, dar de baja los inmuebles y así también para los clientes. ¿Qué campos se deben de guardar para cada inmueble? Pues un montón. Vamos a tener aquí, por ejemplo, tipo de inmueble, precio, renta, colonia, calle y número, ciudad, estado, código postal, título del inmueble, descripción detallada del inmueble, cuántos metros cuadrados tiene de superficie, cuántos de construcción, cuántos metros de frente, cuántos metros de fondo. Todos estos son datos que cuando alguien está buscando una propiedad para comprar o incluso para rentar, son vitales para la toma de decisión. Entonces, por eso es muy importante que se capturen estos datos. Cada inmobiliaria podría decir, es que yo necesito más. Sí, en este ejemplo vamos a hablar solamente de una inmobiliaria típica que va a necesitar poner esto dentro de su página web. Muy bien, entonces aquí evidentemente pues capturé casas total y absolutamente demo, no son datos reales, pero ya podemos darnos una idea de qué va todo este asunto. Muy bien, esa es una parte muy importante, la parte de cómo está estructurado el sistema. El sistema entonces necesita tener una parte de los, los inmuebles y otra parte de los contactos. Y evidentemente, por ejemplo, tener una sección en donde puedan crear vínculos hacia inmuebles, pero personalizados de tal suerte que puedan, por ejemplo, recomendar un link de un inmueble a uno de sus clientes y saber estadísticas sobre este link. Es muy, muy importante para un inmobiliario que tenga el control de sus estadísticas. Eso es el que va a hacer la aplicación. Ahora, necesitamos describir las herramientas de desarrollo a utilizar. Pues bueno, primeramente para desarrollar una aplicación, si la vamos a desarrollar, necesitamos un editor de texto, un editor de código. Por ejemplo, un Sublime Text. Y si tenemos una base de datos, entonces necesitamos una forma de poderla visualizar. En este caso, pues estamos hablando de SQL Ace. Esta es una herramienta que nos permite hacer todo este tipo de movimiento. Evidentemente, al hablar de que es una aplicación web, vamos a utilizar un navegador como pilar para nuestro desarrollo.
¿Por qué? Porque vamos a tener que estarlo probando constantemente. Entonces, no es nada más codear y listo, sino necesitamos probarlo y estarlo adaptando a que todo funcione correctamente. Las primeras pruebas de desarrollo se hacen directamente en Chrome. Después, por ejemplo, podemos hacer pruebas ya en móviles o alguna tableta para comprobar que el funcionamiento sigue siendo sólido. Pero las primeras pruebas y el transcurso del desarrollo se hace directamente en el Chrome de nuestra propia computadora. Luego también se va a necesitar un control de versiones. En este caso se utiliza GitHub. GitHub es básicamente un portal para desarrolladores en donde aquí podemos, por medio de Git, tener nuestro código hosteado y nuestro código pues con el control de versiones, que es muy muy importante. Muchas veces nosotros cometemos algún error, lo subimos a producción y luego después queremos corregir. La forma más sencilla es teniendo un control de versiones para que sepamos cómo era el código antes de esos cambios. Vamos a describir un poquito también el tema del servidor. El tema del servidor es muy importante. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta hostearlas directamente en Google Cloud. ¿Por qué Google Cloud? ¿Por qué no otras alternativas? Existen otras alternativas un montón. De hecho, casi todos los hostings aprovechan los mismos lenguajes de programación, que es PHP y cualquiera puede hostear cosas como JavaScript y HTML porque finalmente a menos de que utilicen Node, finalmente es nada más uso de front, uso de el navegador. Entonces, ¿pero por qué utilizar Google Cloud? Porque pues se pretende que la aplicación sea utilizada de forma masiva. Entonces, si se utiliza de forma masiva, se necesita un hosting muy sólido. Y la solidez se encuentra principalmente en la nube. Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, e incluso IBM tiene su propia nube. Todas estas ya tienen preparado todo el camino para que una aplicación realmente sea útil. O sea, muchísimo más potentes que un hosting tradicional. Un hosting tradicional están diseñados para correr sitios web, no para correr una aplicación realmente. Entonces, si vamos a tener una aplicación que corre con muchos usuarios, es preferible utilizar una solución de la nube. En mi caso, a mí me encanta utilizar Google Cloud por un montón de características. Por ejemplo, la escalabilidad. A mí se me hace muy sencillo que si quiero escalar mi aplicación, lo único que tengo que hacer es seleccionar un poquito más de potencia en el servidor y ya está, ya acabé. O sea, no es hacer migraciones y hacer un montón de temas. En el tema de seguridad también están muy robustos. Ellos tienen que pasar certificaciones muy pesadas de Estados Unidos para que puedan ofrecer el servicio. Entonces, el igualar todo lo que hace Google para las certificaciones de sus propios data centers saldría carísimo. Por eso es mil veces más conveniente utilizar sus data centers. Y obviamente también el tema de la alta disponibilidad. Para que se caiga Google está muy complicado. Ahora, si detallamos un poquito, que con lo que he platicado, pues más o menos ya se dan una idea de qué tecnologías se utilizan. Normalmente para una aplicación de este tipo se puede utilizar una tecnología LAMP. ¿Qué es LAMP? LAMP es Linux, Apache, MySQL y PHP. Esto estamos hablando del lado del servidor, es decir, el servidor va a ser un Linux, que casi todo Internet es Linux, va a correr el servidor un Apache. ¿Qué es Apache? Apache es es el servidor como tal, es decir, es la aplicación que va a proveer directamente la página a nuestros clientes. Por otro lado, MySQL. MySQL es la base de datos. Aquí podemos utilizar MySQL, Postgres, SQL Server, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de opciones. En mi caso, utilizo principalmente MySQL. Y PHP. PHP es miren, yo desde hace muchísimos años he venido escuchando que PHP se va a morir. Pues no, no se va a morir. Y está muy lejos de morirse porque PHP finalmente es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el planeta. Aunque otros lenguajes de programación tienen ciertas ventajas o ciertas características buenas, no para todos los proyectos va a ser la otra tecnología. A mí en particular me gusta mucho programar tanto en PHP como en Python. Y Python lo utilizo mucho para hacer, por ejemplo, correr ciertos modelos o algo de inteligencia artificial. Es padrísimo. Pero PHP para aplicaciones de usos generales muchas veces es más rápido el desarrollo
y más barato. Y honestamente no se nota la diferencia. O sea, no hay una diferencia en cuanto a performance ni en cuanto a tipo de desarrollo. Tanto PHP como Python son lenguajes interpretados. Quiere decir que no necesito compilar antes de probar algo. Y eso es una chulada porque yo nada más programo unas líneas de código, pruebo y puedo ver en tiempo real prácticamente si voy bien o voy mal. Cuando son compilados, la realidad es que se atora muchísimo el proceso de desarrollo porque normalmente por el tiempo que se tarda la compilación, se tiende a hacer más código antes de compilar. Pero eso también genera muchísimos errores porque después ya no sé ni en qué me equivoqué. Simplemente tengo un error, me disparo un error y no sé en qué porque le avancé mucho al proyecto. Entonces, generalmente todas estas aplicaciones que se generan con lenguajes de programación que son compilados son más caras, pero porque el desarrollo es muchísimo más lento y por ende sale muchísimo más caro tener a los programadores haciéndolas. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre los lenguajes de programación que se utilizaron. Los lenguajes de programación, como ya bien dije, es PHP. También se utilizó mucho JavaScript. ¿Por qué? Porque JavaScript es el lenguaje de programación del front. Es decir, por ejemplo, cuando le doy un clic en algo, veámoslo un poquito en vivo, cuando le doy un clic en algo y se abre un modal, esto es gracias a JavaScript. Todas las acciones que se hacen sin refrescar pantalla son JavaScript y muchas de las interacciones que incluso cuando yo le doy guardar, quien maneja esto es JavaScript, que después se lo manda al servidor y el servidor es alimentado por PHP. Esa también es una parte importante que necesitamos resaltar. El de por qué necesitamos una tabla de usuarios es porque siempre vamos a necesitar un login, es decir, un correo electrónico de entrada con una contraseña y con esto poder entrar perfectamente al sistema. Esa es la principal razón por la cual necesitamos un login. Esta aplicación cuando la hice tenía un login programado especial que solo permite un solo uso o un solo usuario conectado. Eso tiene varias ventajas y desventajas. La ventaja principal es que si yo dejo mi sesión iniciada en algún lugar y lo olvido, pues puedo simplemente iniciar sesión en alguna otra computadora o dispositivo móvil y ya se tumba la sesión anterior. Eso es una gran ventaja. Por otro lado, tenemos el detalle de que si alguien quiere estar trabajando en dos computadoras, pues va a ser un tema, porque si va a estar en una, va a estar ahí logueado, se va a la otra, se desloguea la anterior y luego cuando regresa ya no tiene sesión iniciada. Entonces, esa parte también es un inconveniente, pero pues aquí sería ver qué, qué, qué pesa más, qué es más importante y en función de eso armar el login. HTML y CSS son base. Todo lo que visualizan es o HTML, que por ejemplo si nos vamos a ver código fuente, todo esto es HTML, toda la estructuración es HTML y CSS es básicamente el lenguaje que hace que se vea bonito. O sea, todos estos bordecitos redondeados, los iconos donde van aplicados, el hecho de que aquí tengo yo un top, aquí una esquina y aquí toda esta área de trabajo, todo es finalmente estilado con CSS. Algo tan sencillo como que si yo me acerco al botón, se vuelve azulito, eso es CSS. Y en sí, prácticamente este es el proyecto. O sea, es una forma de implementar muy sencilla. La realidad es que la finalidad de este video es mostrar que la implementación del software es relativamente sencilla. Lo único que necesitamos tener es claro cuál es el objetivo del sistema y luego después ponernos a programar. Porque es una decisión muy desafortunada. Muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me caso con este lenguaje, siempre voy a trabajar con él independientemente del problema a resolver. Es muy importante que primero tengamos un problema a resolver y después elijamos las herramientas. Pues hasta aquí mi video. Muchísimas gracias y espero que haya sido educativo. Saludos.